Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, docente. Soy el estudiante David Pan de la carrera de Derecho. Ahora vamos a hablar en la materia de Derecho Laboral sobre las fuentes del derecho laboral. Pues bien, las fuentes del derecho laboral. En las constituciones establecen diferentes garantías que son partícipes de los ciudadanos, la libertad que poseen y también protección que les brinda el Estado. Además de ellas, se han ido incorporando derechos sociales en los que está abarcado el derecho al trabajo y la regulación pertinente. Entonces, para dar origen a todo esto, el derecho laboral posee bases en donde se van a sustentar estas garantías y derechos como la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los contratos, entre otros, los cuales vamos a explicar. Se debe tener en claro cómo se origina el derecho laboral, según las jerarquías de las normas, puesto que, según la pirámide de Kelsen, plantea que para la interpretación de las normas como rango superior está la Constitución, de por abajo los tratados y convenios internacionales. Igual esto lo reafirma en el artículo 425 de la Constitución. Pero si hablamos del origen de la norma y no en la forma de interpretarse, se debe tener en claro que el derecho al trabajo, los tratados internacionales están en la cumbre de las fuentes, puesto que este derecho nace de los distintos convenios en el ámbito internacional y luego, una vez aceptados, se adecuaron a las constituciones de los países. Convenios y tratados internacionales. Estos constituyen una fuente directa de garantías de los derechos de los países suscritos y, por tanto, una fuente directa del derecho laboral según la legislación que poseen estos países. Tenemos algunos tratados y convenios que se mencionan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, la Carta de la Organización de Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Cumbre de Copenhague, la Declaración Social Laboral del Mercado Común del Sur, Mercosur, Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y su reglamento, la ratificación del Ecuador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y todos sus convenios, la Declaración OIT relativa a los principios de derechos fundamentales del trabajo. La Constitución. La Constitución es la norma suprema de la legislación. Está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico. En esta se encuentran diferentes artículos, principios, bases y garantías para la estabilidad laboral de sus trabajadores. De igual manera, se establecen condiciones como se debe efectuar el trabajo y el trato justo que se merecen los empleadores como trabajadores. Es la norma con más peso jurídico que garantiza y reconoce las condiciones del trabajo. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Como tercera fuente del derecho laboral se encuentran las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, puesto que este derecho no subsiste por sí solo, sino está englobado en los diferentes códigos y normas para que se dé una mayor garantía de los derechos que este otorga, además de regular el procedimiento ante una controversia y establecer condiciones claras del trabajo. Eh, Entre estas tiene Código del Trabajo, Código de la Ciencia, Ley Orgánica de Discapacidades, Código Orgánico de la Producción, Ley de la Seguridad Social, Ley del Servicio Público, otras leyes y reglamentos en materia laboral. Acuerdos y decretos ministeriales. Los acuerdos y decretos ministeriales existen para ir regulando y controlando el derecho al trabajo en los distintos estados, si bien tienen bases donde se ratifican todas las garantías antes nomás para el trabajador, pero se debe entender que no solo lo que está escrito, sino lo que va sucediendo. La realidad sociedad es variante, así que está continuo cambio. Es por ello que con estos acuerdos y decretos se pueden modificar en cierto grado las normas para que sean favorables para los trabajadores. Contratos colectivos. El contrato colectivo regula todas las condiciones de relación laboral. Mediante este se van a fijar jornadas, vacaciones, capacitaciones, el salario, entre otros. Además, va a determinar las reglas de cómo será la relación entre empleadores y sindicatos, por cuanto el contrato colectivo es un acuerdo que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Reglamentos internos del trabajo. El reglamento interno es un documento de suma importancia dentro de una empresa. Si bien no es obligatorio, a excepción de los casos que los empleadores deseen aplicar sanciones, sin él no habría la normativa que se les permita hacerlo conforme. Así lo determina el artículo 64 del Código del Trabajo. Pues bien, al ser instrumento jurídico de régimen disciplinario, debe guardar relación con las normas del Código de Trabajo y las normas constitucionales que eviten la transgresión de principios y derechos laborales. Contrato individual del trabajo. No hay concepto más claro y preciso que un contrato individual de trabajo.
que el que nos brinda el Código de Trabajo en su artículo 8, que textualmente dice: contrato individual de trabajo es el convenio en virtud de la cual una persona se compromete para con otras prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Jurisprudencia. En el momento de existir una controversia en el ámbito laboral, se debe recordar todos los antecedentes que se han proporcionado por otras cosas para tratar de la manera más adecuada la situación jurídica del momento. La doctrina. Se comprende por doctrina en materia jurídica todo el conjunto de opiniones que han sido emitidas por los expertos en lo que se respecta a ciencia jurídica. En sí no viene a representar una fuente formal de derecho, pero sí posee una incuestionable trascendencia en el ámbito jurídico. La costumbre. La costumbre como fuente de derechos se resume a la forma de actuar de los miembros de la sociedad que ha sido uniforme prácticamente sin interrupción por un buen tiempo, y esta a su vez se adecua a una necesidad jurídica que luego tomarán y entenderán como obligatoria. La misma palabra lo dice. La gente se acostumbra a seguir un patrón de conducta que ayuda a un fin jurídico para mantener la relación en armonía. En conclusión, podemos decir que es importante entender las fuentes de derecho laboral, ya que la Constitución establece diferentes garantías y derechos donde son partícipes los ciudadanos, la libertad que poseen y la protección que brinda el Estado. En esto se han ido incorporando derechos sociales importantes para el desarrollo, el cual abarca el derecho al trabajo, la regulación pertinente. Entonces, para dar origen a esta rama de derecho laboral, posee bases donde van a sustentar estas garantías y derechos como es la Constitución, tratados internacionales, leyes, contratos, entre otros, que se les ha explicado en este resumen. La importancia de la pirámide es fundamental en este tema, pero como bien lo dijimos en un principio, si vamos de la otra forma, tenemos que entender que los tratados están por arriba. Eh, Esto busca el beneficio en los derechos y va de la mano con la Constitución, para así poder que en Ecuador se respete el caso de conocer una anomalía, ayudar a personas que desconocen el derecho laboral, y es muy importante para la sociedad y tener una vida digna y un trabajo digno. Esto es todo lo que puedo decir en base a las fuentes del derecho laboral. Muchas gracias.